Muy bien, continuamos con nuestro ejercicio de aerolínea. En nuestro documento instructivo teníamos las condiciones que íbamos a implementar dentro de nuestro ejercicio. La primera de ellas era respecto al destino y respecto a los precios, ¿no? Por cada uno de los destinos disponibles, en este caso tres: Madrid, Miami y Panamá, teníamos un precio estándar distinto. En el caso de Madrid 1200, en el caso de Miami $300, en el caso de Panamá $350. Y la segunda condición era la temporada. Dependiendo de la dependiendo de la temporada en que se viaje, entonces los precios podrían cambiar, ¿no? Podrían pasar de un precio estándar a un aumento del 20% del precio del ticket. Entonces, si se compraba el ticket entre febrero y septiembre, se podría pagar el precio estándar, que es el precio que está aquí arriba. De lo contrario, si por ejemplo se compra el ticket de octubre, bueno, no se compra realmente, si se compra el ticket para viajar en octubre o hasta enero, entonces hay un aumento del 20%, ¿no? La tercera condición era el seguro médico. Y el seguro médico era una condición de verdadero o falso, ¿sí? Este seguro médico se sumaba al precio estándar o al precio con el 20% en el caso de que se marque, ¿no? ¿Sí? Se marque esta casilla que tenemos acá. ¿Sí? Muy bien, entonces la tercera o cuarta, sería la cuarta, el cuarto condicional o la cuarta condición sería el descuento. Lo voy a colocar acá abajo para que tengamos ahí el orden, ¿no? La cuarta condición sería el descuento del 10% si la compra de los tickets es mayor a 3 boletos. Entonces, si compraba 3 boletos a Miami, por ejemplo, eso equivalía a 300 dólares por cada boleto, ¿no? Eso se multiplica por, obviamente, la cantidad. 3 por 3 serían, bueno, en este caso serían $900. Pero si compraba un cuarto boleto eh, ya no serían $1200 por 4 boletos, sino que se haría un descuento del 10%. ¿Sí? Bueno, sí, un descuento del 10%. Ok, y a ese valor, a todos esos valores sumados, en el caso del descuento es una resta, a todo ese cálculo, el resultado de ese cálculo yo le voy a calcular el 15%. ¿Sí? Todos estos valores que tenemos acá se calculan, eh, todos estos porcentajes, perdón, en el caso del condición por temporada y el descuento por cantidad de tickets se calcula del precio original. ¿Sí? Se va a calcular del precio original o el precio estándar del boleto. Eso para tenerlo en cuenta, ¿no? Y en el caso pues de los impuestos, como dije anteriormente, lo que voy a hacer es calcular el 15% de todo este total. ¿Sí? De todo el total. Entonces, el asunto de este ejercicio es diseñar una tabla para calcular el costo total de cada vuelo según el destino y el número de personas que van a viajar. Entonces, hasta el día de ayer teníamos digamos, el 90% casi del ejercicio completado. Y acá teníamos algunas casillas de prueba, ¿no? En esta casilla de prueba, en esta primera casilla de prueba, nosotros verificábamos cuál era el destino del vuelo, ¿no? En este caso, Madrid 1200, Miami 300 y Ciudad de Panamá 350. Sí, esa era una de las primeras condiciones que evaluábamos. Pero antes de eso evaluábamos la condición de la fecha.
si estaba en determinada fecha o no, ¿sí? Y aquí quiero hacer mención de algo, y es que eh, este total parece bastante extenso. Esto se puede hacer de varias formas, ¿no? Se puede hacer de una forma más corta, pero que va a tener prácticamente el mismo resultado. Ahora, esto va a depender de nosotros cuánto manejemos el tema de las fórmulas, porque no solamente existe la función if, ¿sí? No solamente existe la función if para el tema de los condicionales, existen muchas funciones que nos permiten hacer comparaciones y mostrar resultados, ¿sí? Con base en esas comparaciones. Este ejercicio solamente está planteado de manera que nosotros podamos practicar, ¿no?, el tema de los condicionales y entendamos cuál es la lógica del verdadero y del falso, ¿no?, que es la misma lógica binaria. Ok, entonces, continuando con nuestro ejercicio, creo que lo último que calculábamos era el descuento, ¿no? El descuento del 10%. Aquí lo que me está diciendo es que tanto esta fila como esta fila tienen el 10% de descuento. Lo que voy a hacer es colocar aquí descuento. Esto solamente va a ser de referencia. Al final siempre lo voy a eliminar. Aquí le voy a colocar el seguro. ¿Sí? Y aquí sería destino. ¿Sí? Esto solamente lo tengo de referencia. Ahora bien, por ejemplo, si nosotros quitamos el seguro de 1, aquí aparece 0, se modifica el precio. ¿Sí? Fíjense cómo se va modificando el precio. Si le coloco, por ejemplo, miren que ahorita está, el destino está con 1200, pero al parecer hay un descuento, ¿no? Hay un descuento ahí del 10%. Si yo aumento lo de la... Si le coloco el seguro, obviamente esto va a cambiar, ¿no? Sí, porque ahora se está sumando, aunque se esté dando descuento, aquí se está sumando el valor del seguro, que es $90. ¿Sí? Ahora hay una situación, y es que los $90 del seguro se van a multiplicar al final por la cantidad de boletos que se compran. Por ejemplo, si la cantidad de tickets es 5, dentro de la fórmula yo tendría que multiplicar esa cantidad por 90, ¿no? Y aumentaría el costo a $450. La razón por la que lo que estoy calculando aquí únicamente es la unidad, o sea, el precio de cada boleto. Pero al final, ese precio de cada boleto se va a ver reflejado según la cantidad de tickets que yo compre. Entonces, esto se va a tener que multiplicar por la cantidad. Eso lo voy a hacer al final. ¿Ok? Muy bien, entonces, evaluemos. En el caso del primer registro, yo aquí ya estaba restando ese 10%, ¿no? En el caso de que exista un número de tickets mayor a 3. Ahora bien, como decía, todo este cálculo yo lo voy a hacer según la cantidad de tickets que obtenga. Entonces, si yo por ejemplo marco todo este if, me está diciendo 405, o sea que todo esto ya me está resultando en el cálculo total, ¿no? Lo único que yo tengo que hacer acá es multiplicar la cantidad. Lo que convendría hacer es una multiplicación. Entonces puedo colocar aquí el signo, vamos a encerrar esto en paréntesis para tenerlo agrupado, ¿sí? Y lo que puedo hacer yo acá es colocar
la celda de la cantidad, ¿sí? Y esta multiplicarla por todo por este grupo, ¿no? Que sería el if. Ahora bien, si yo le doy enter, fíjense que aquí ya me está apareciendo el total de la cantidad. Si voy aumentando, obviamente este valor va a ir aumentando, ¿no? Si coloco 1, entonces me aparece 440, ¿sí? Entonces esto ya está mostrando el total, ¿no? Multiplicado por, o el total de cada ticket, pero por la cantidad de tickets que necesito comprar. Ahora, a esto yo le voy a calcular el impuesto, ¿sí? A esto yo le voy a calcular el impuesto. Entonces, para el cálculo del impuesto es una simple multiplicación o un simple producto del total por el, ¿cuánto decíamos? Creo que era 15%, por el 15%. Entonces, como yo tengo un valor de impuesto aparte, lo que debo hacer es colocar igual, y aquí voy a colocar la fórmula de producto, product, ¿sí? Voy a calcular el 15% de este valor, ¿no? Entonces fíjense bien, vamos a autocompletar estas celdas y ahora me está diciendo que ya me está mostrando, ¿no? El 15% de impuesto de cada uno de esos valores, ¿sí? Yo creo que esto lo tengo que arrastrar hacia acá abajo para poder recalcular, ¿no? La cantidad, ¿ok? Entonces ya esto me está mostrando, este sería, en lugar de ser total, en realidad sería como una especie de subtotal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar, fíjense, esto lo voy a pasar, vamos a ver si la podemos pasar para acá. Este lo voy a pasar para acá. Aquí en lugar de total le voy a decir subtotal. Y aquí voy a agregar una nueva columna a la derecha. Y aquí le voy a colocar total. ¿Sí? Vamos a calcular el total. ¿Y cuál sería el total? El total sería la sumatoria de el subtotal con el impuesto. En este caso, el rango que voy a marcar, vamos a ver acá, sum, el rango que voy a marcar es este, el del subtotal y el del impuesto. Vamos a autocompletar esto y ahora ya nos está mostrando el resultado, ¿no? Del subtotal más el impuesto. Entonces esto de acá yo ya no lo necesitaría, ya no necesitaría esas referencias, pero lo que sí necesitaría es colocar el formato correcto a esto, ¿no? Entonces a las cantidades voy a marcar esto así, a esta le voy a colocar el formato de moneda, ¿sí? Como el ejercicio estaba en dólares, por eso yo lo estoy colocando en dólares, ¿ok? Muy bien. Y eso sería todo, ¿no? Al menos en el tema del cálculo del ejercicio. Esto sería prácticamente todo. Ya estoy calculando el total de cada vuelo, digamos, ¿no? Entendiéndose por vuelo eh, una cantidad de tickets comprada para un destino en particular. Muy bien. Entonces, para terminar de completar el ejercicio, voy a colocar unas cuantas celdas más de prueba, ¿sí? Voy a colocar acá, por ejemplo, Madrid,
Miami, Madrid, Miami. Aquí le voy a colocar 3, 10, 11, 15 o 13, no sé. 5. Voy a copiar este formato. Y obviamente aquí lo que voy a hacer es arrastrar esta fórmula. Sí, esta es la magia de las hojas de cálculo, ¿no? Que cuando ya definimos la fórmula general para cada fila, entonces ya solamente tenemos que arrastrar, ¿no? ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿con qué continuaríamos? Vamos a continuar con una pequeña herramienta llamada filtros de datos. Y los filtros de datos, perdón, se pueden hacer de al menos de dos formas. La primera de ellas y la más sencilla es yendo aquí donde dice datos y crear filtro. ¿Sí? Y una vez que yo completo el filtro, me está marcando, miren, esta sección de nuestra hoja con el color verdecito por ahí. Y en los encabezados me está colocando, acá me está colocando una especie de icono, ¿no? En lo que yo puedo seleccionar diferentes condiciones. ¿Sí? Entonces, si yo quiero filtrar esta tabla, la puedo hacer por las diferentes columnas que voy a tener o los diferentes encabezados. Por ejemplo, en el caso del destino, yo puedo colocar aquí, borrar todo esto y seleccionar solamente los destinos que van a Ciudad de Panamá. Entonces, yo le doy a aceptar, entonces aquí me va a mostrar el resultado, ¿no?, de los tickets que se compraron para Ciudad de Panamá. ¿Sí? Si yo quiero editar este filtro, entonces puedo borrarlo y continuar, ¿no?, seleccionando todo para poder ver todos los registros. Ahora, lo interesante de esto es que yo acá puedo colocar una fila llamada totales. ¿Sí? Y en esta fila lo que yo voy a hacer es precisamente tener todas las sumatorias, ¿no? Entonces aquí voy a sumar. ¿Sí? Voy a sumar cada uno de estos valores. Bien. Ok, entonces ahí estoy sumando los valores totales de mi tablita. Vamos a colocar esto en otro color para que se identifique mejor. Voy a combinar estas celdas. Esta la voy a colocar en otro color, en verde. Sí, ahí está. Ok, para que se note mejor ahí, ¿no?, el total. Bien, entonces, si yo, por ejemplo, fíjense cuánto es el valor de la cantidad 54, ¿no? Si yo voy acá y, por ejemplo, elijo solamente los de Madrid, ¿sí? Aquí me está mostrando, bueno, no me está mostrando el valor de la cantidad, ¿no? Yo creo que vamos a ver. Es que me está marcando aquí los totales, entonces voy a tener que marcar totales, ¿sí?, para poder ver esa cantidad. Ahora bien, puedo seguir colocando aquí
y seguir marcando algunas de las condiciones. Por ejemplo, si yo los quiero ordenar de la A a la Z, puedo colocar acá la opción ordenar A a la Z, y esto pues me va a ordenar según este valor de acá, ¿no? Ahora, obviamente me muestra el mismo resultado, puesto que el destino va a ser en este caso el mismo. Pero si yo, por ejemplo, en lugar de filtrar por destino, voy a seleccionar todo aquí. En lugar de filtrar por destino, yo por ejemplo eh, filtro por los que no tienen seguro. Aquí voy a borrar esto, voy a colocar falso para marcar los que no tienen seguro, y acá yo estoy filtrando únicamente los que no tienen seguro, ¿no? Ahora bien, aquí yo puedo volver a configurar y decir que esto lo quiero ordenar desde la A a la Z, y ven cómo cambia el orden acá, ¿no? Entonces aquí estoy ordenando de la A a la Z, ¿sí? Quiero que noten algo también, y es que yo puedo volver a nuestra opción de filtro, y acá puedo colocar una vista de filtro, ¿sí? Crear una nueva vista de filtro y aquí configurar este filtro, ¿no? Entonces la celda que tenía seleccionada acá, miren, me permite poder crear un filtro. Dice, acabas de utilizar tu primera vista de filtro, solamente cambió tu vista, pero la lista de filtro se comparte también con los colaboradores. Cuando modificas datos, entonces estos se cambian para todos, lo que significa que este filtro que vemos acá, que dice filtro 1, que es el nombre del filtro que acabamos de crear, es completamente dinámico. ¿Sí? Es completamente dinámico. Ahora bien, puedo modificar este filtro y puedo cambiarlo, ¿no? En lugar del C12 lo puedo colocar con la celda A1, ¿sí? Entonces aquí ya tendría mi filtro, ¿no? ¿Sí? Vamos a darle control Z. Ahora bien, otra de las cosas interesantes del filtro es que yo puedo filtrar también por una condición. No sé si recuerdan que el formato condicional tenía diferentes condiciones, si era mayor a tal, si era menor a tal, etcétera, etcétera. Yo también puedo filtrar con base en esas comparaciones. Por ejemplo, si yo filtro la cantidad, miren, estoy filtrando acá por los que no tienen seguro, pero también puedo filtrar por cantidad y le puedo decir acá, filtrar por una condición, ¿sí? Y le puedo decir que solo me muestre los que son mayores o iguales que 3, por ejemplo, ¿sí? Y si yo le doy a aceptar, aquí solamente me va a mostrar los que no tienen seguro y además son mayores o iguales que 3, ¿sí? Aunque parezca ridículo hacerlo con esta pequeña tablita, cuando son demasiados datos, pues se agradece, ¿no? Se agradece que tengamos esa opción del filtro. Así que la opción del filtro es completamente personalizable. Nosotros podemos seguir haciendo filtros acá, ¿sí? Por ejemplo, podemos filtrarlo por los que sean, por ejemplo, por lo que estén dentro de un rango, ¿no? Por ejemplo, yo puedo filtrar por los que están entre $1000 y 4000, ¿sí? Que básicamente serían todos, ¿no? Le voy a colocar 2000 acá, entre 2000 y 4000. ¿Qué pasó acá? Vamos a volver a colocar. Está entre 2000 y 4000, y aquí solamente me está mostrando uno, miren, porque el único valor que tengo acá mayor a 2000 es 3795. Aquí tengo lo del seguro, no tengo lo del seguro, perdón, y
y la cantidad es mayor a, creo que a 3 le había colocado. ¿Sí? La cantidad es mayor o igual a 3. Ahora, punto importante aquí, ¿qué pasa si yo modifico, si yo le coloco el seguro? ¿Qué pasa si yo marco el seguro? ¿Qué creen que va a pasar si yo marco el seguro? Vamos a marcar este acá y fíjense que se está modificando, como decía Fernando, se está modificando el costo y se sigue mostrando este valor, ¿sí? Se sigue mostrando este valor, aunque el filtro ya está, aunque el filtro técnicamente debería estar evaluando ese nuevo valor, pero hay un problema con estos filtros, y es que estos filtros se evalúan cuando yo le doy clic a aceptar a este botón, ¿no? En ese momento se evalúan esos filtros, miren. Como le di a aceptar, entonces el dato o el registro desapareció. ¿Sí? Y eso es importante tenerlo en cuenta porque nos puede causar un poquito de problemas, ¿no? Entonces, si yo modifico uno de esos valores y estoy viendo de que no encaja las condiciones con el resultado de ese filtro, lo que puedo hacer es actualizar ese filtro. Pero hay una opción un poquito más avanzada para poder hacer filtros, ¿no? Que es utilizando la función filter, ¿sí? Es utilizando la función filter. Esta función lo que nos permite es evaluar las condiciones dentro de un rango, esto haciéndolo de forma dinámica. Ahora bien, esto de las condiciones siempre se van a evaluar cuando decimos condiciones en hojas de cálculo y prácticamente en toda la informática. Cuando nosotros nos referimos a una condición es porque nosotros vamos a comparar datos y estos datos que se van a comparar van a arrojar dos posibles resultados, ¿sí? Uno de ellos es true y el otro de ellos es false. Cuando la condición se cumple es true y cuando no se cumple la condición es false, ¿no? O falso. Entonces, esta es la fórmula que se utiliza para poder hacer filtros de forma dinámica, ¿sí? Cuando me refiero a forma dinámica, me refiero a que con esta fórmula no vamos a tener el problema de que modificamos nosotros el dato y no se refresque, ¿no? Porque esta fórmula va a comprobar cuándo se surgen los cambios dentro de nuestra tablita. Y eso nos va a refrescar completamente el filtro. Eso a tenerlo en cuenta, ¿no? Voy a quitar este filtro por acá. Vamos a volver a colocar el filtro. Vamos a ver. Filtro. Hay una nueva opción dentro de nuestra hoja de cálculo que nos permite agregar un control de filtro. Y este control de filtro, fíjense bien, es como una especie de menú que me permite a mí seleccionar, por ejemplo, cuál va a ser el rango, ¿no? De la hoja que yo voy a utilizar. Ahora, en realidad no es el rango, sino la columna que voy a filtrar. Entonces, por ejemplo, aquí me está marcando el rango de la hoja 1, la hoja actual en la que estoy, y me está marcando la celda B11, ¿no? La celda B11. Ahora me está tomando dos valores sugeridos. Me está tomando el valor sugerido de B11 y también el valor sugerido desde el rango A1 o de la celda A1 hasta la celda H10, ¿sí? De la 1 hasta la H10, ¿no? Que es donde termina nuestra tablita. Si yo marco solamente una columna, ¿sí? Si selecciono por ejemplo acá control, editar filtro, y por ejemplo selecciono esta columna y le doy a aceptar, fíjense que ya me está comprobando que quiero filtrar por destino y aquí me está diciendo que filtre por
Ciudad de Panamá, Madrid o todos los que estamos acá, ¿no? Entonces, esto es exactamente lo mismo que hicimos anteriormente, solamente que esto lo vamos a tener disponible como un control que vamos a poder colocar en cualquier lado dentro de nuestra hoja. ¿Sí? Entonces acá igual puedo hacer exactamente lo mismo, es decir que solamente voy a mostrar los de Miami, por ejemplo. Y si le doy a aceptar, miren que acá ya me está mostrando solamente los de Miami. Entonces esa es una opción, esa es otra opción que podemos utilizar nosotros para poder aplicar estos filtros. Y esto lo podemos hacer por cada una de las columnas que tengamos disponibles dentro de nuestra tablita, ¿no? Dentro de nuestra hoja. ¿Sí? Entonces también tenemos esa opción de filtro. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Profe, ¿me escucha? Sí, sí. No, que ahí con los filtros, ahí creo que sí se puede hacer, digamos, filtros con, digamos, si lo quiere, digamos, por precio o otro campo, creo que sí se puede. Ahí no solo con campo se puede. No, claro, se pueden hacer con todos los campos. Sí, se pueden hacer con todos los campos. Eso ya depende de la personalización que nosotros querramos, ¿no? Incluso yo puedo elegir acá toda la tabla. ¿Sí? Esta sería creo que hasta la 11. ¿Sí? Y aquí puedo seguir haciendo el filtro. Ahora, lo que les quiero decir es que yo puedo elegir acá la columna, ¿no? Este control me permite a mí seleccionar la columna que quiero yo, por la que quiero yo filtrar. ¿Sí? Por ejemplo, aquí estoy filtrando por destino, pero como marqué un rango completo, o sea, el rango de toda la tabla, entonces lo puedo filtrar por cualquiera de ellas, ¿no? Puedo filtrarlo por seguro y decir que acá voy a mostrar únicamente los que tengan el seguro, ¿sí? Y solamente me va a mostrar los que tengan seguro, ¿no? Entonces ya eso va a depender de lo que nosotros querramos. Incluso puedo personalizar este control, ¿sí? Cambiarle el tamaño de la letra, la fuente, etcétera, ¿no? Ya eso va a depender de lo que nosotros querramos, ¿sí? Así que está también esa opción del filtro, ¿no? Para que la tengamos ahí en cuenta. Y por último, y no menos importante, yo puedo crear gráficos. El tema de los gráficos es un tema de visualización de datos. No es un tema en el que nosotros nos vayamos a extender mucho, porque el tema de la visualización de datos tiene que ver más con un tema de generación de reportes, ¿no? Pero por ejemplo, si yo quiero evaluar en un gráfico de barras cómo se vería esto, cómo se vería, por ejemplo, el, los destinos, por ejemplo, y los precios. Aquí voy a borrar este filtro para ver todos los datos. Por ejemplo, digamos que yo quiero ver cuáles son los destinos que tienen mayor, o los registros que tienen mayor total, ¿no? O una cantidad mayor aquí en el total. Entonces, lo que yo puedo hacer es una especie de, de gráfico. Puedo insertar un gráfico, ¿no? ¿Sí? Aquí en la opción de insertar vamos a encontrar la opción de gráfico. Y aquí me está diciendo que no hay datos. Entonces, voy a hacer esto un poquito más abajo. ¿Sí? Y aquí donde están los tres puntitos, puedo editar este gráfico y me va a aparecer también este menú lateral, ¿no? Entonces fíjense bien, aquí donde tengo el rango de datos, me está diciendo que el rango de datos es la E15, ¿sí? Entonces yo puedo colocar aquí mi rango de datos, ¿no? Dice que el sugerido es de la A1 a la H10. ¿Por qué me lo sugiere? Bueno, porque ahí está toda la tablita, ¿no? Entonces si yo selecciono ese rango o ese intervalo, ya me está mostrando, miren, los datos acá.
¿sí? El problema es que me está mostrando eso de los totales. Y lo de los totales no lo quiero ver. Entonces voy a editar esto. Y le voy a decir que el rango va a estar marcado desde la A1 hasta la H9. ¿Sí? Para no colocar esos totales. Ahora bien, como pueden ver acá, yo tengo repetidos algunos valores. Y aquí me está mostrando qué es lo que yo estoy midiendo. Cuáles son los ítems que yo estoy midiendo. Estos ítems que estoy midiendo acá los puedo modificar, ¿sí? Puedo modificar estos datos. Entonces voy a darle clic donde dice editar gráfico y acá en configuración puedo modificar el eje X, que es el eje que está aquí abajo, ¿sí? Y lo que puedo decir acá en el eje X es que en lugar de ver el destino, bueno, puedo ver, vamos a ver. Aquí lo que voy a hacer es dejar el destino acá abajo, el precio acá, pero estas lo voy a marcar de forma distinta. Vamos a ver. Voy a quitar esta serie y solamente voy a dejar la del total, ¿sí? Bueno, con la del subtotal y ese y el total ya me está mostrando ahí, ¿no? Entonces fíjense bien, ya me está mostrando, ¿no?, unos valores ahí bastante interesantes. Voy a quitar esto del seguro. Ok, ahí ya se mira muchísimo mejor. Fíjense bien que es lo que estoy comparando aquí. Por ejemplo, yo tengo un registro acá que es el registro de Madrid, ¿no? En el registro de Madrid yo tengo 1, 2, 3 registros para Madrid, ¿no? Y esos registros de Madrid, fíjense bien qué es lo que yo estoy mostrando. Lo que yo estoy mostrando en la columna, en la barrita azul, lo que estoy mostrando es el subtotal, ¿sí? En la barrita roja lo que estoy mostrando es el impuesto. Y en la barrita amarilla o anaranjada lo que estoy mostrando es el total. Y aquí me está mostrando el rango de precios que va desde $0 hasta $20,000. Entonces, la configuración del eje X sería este eje horizontal y la condición del eje Y sería este eje vertical, ¿no?, en el que estoy mostrando los precios. Entonces ahí puedo personalizar cada uno de mis columnas o de mis barras o de mis series, ¿no?, en este caso. Y aquí puedo seguir mostrando, quitando valores, ¿sí? Mostrando, quitando valores. Entendiéndose por serie como esa intersección de datos, ¿no?, o esa correlación de datos entre el eje X y el eje Y. ¿Cuáles son los dos datos que yo estoy correlacionando? En este caso el destino y el precio, ¿no? El destino, el precio son los dos datos que yo estoy correlacionando, y los datos que estoy mostrando de esos valores es el subtotal, el impuesto y el total, ¿sí? Ahora, también le puedo configurar, por ejemplo, estas opciones que dicen usar la fila 1 como encabezado. Si yo coloco usar la fila 1 como encabezado, vamos a ver que acá ya me está mostrando yo los títulos del subtotal y ese y el total. Los puedo quitar si quiero, pero se mira mejor ahí, ¿no?, con los encabezados. Entonces, ya con esto yo puedo hacer un análisis de lo que está recibiendo mis datos. ¿Y qué pasa si yo modifico estos valores? Por ejemplo, fíjense que aquí el dato de Madrid, que es el dato más grande que tengo acá, sería este que tiene 17,000, ¿no? ¿Qué pasa si yo modifico la cantidad y le coloco 4? Miren, automáticamente el gráfico ya cambió, puesto que este valor lo está amarrando con mi vista del gráfico y es completamente dinámico, ¿no? Así que eso también nos va a servir
a la hora de trabajar con los gráficos, ¿sí? Entonces, tanto la herramienta de filtros, voy a colocar aquí los filtros, tanto la herramienta de filtros como la herramienta de los gráficos nos va a servir de muchísimo a la hora de tomar decisiones, ¿sí? Para cada uno de mis tablas. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. Y lo más interesante de utilizar estas dos herramientas es que si yo combino los filtros con la vista de los gráficos, fíjense bien, si yo filtro datos aquí, esta tablita está respondiendo a ese filtro también. Y eso es una maravilla, porque yo puedo filtrar, por ejemplo, si solamente quiero ver los de Madrid, los valores de Madrid, entonces yo puedo comparar cuáles son los precios que estoy, o cuáles son los datos que quiero yo evaluar, ¿no? Solamente de Madrid. Si yo aquí cambio, por ejemplo, a los de Miami, puedo comparar también esos dos valores, ¿no? Tanto los de Miami como los de Madrid, y puedo seguir haciendo algunas pruebas ahí, ¿no? Para esos dos datos, ¿sí? Precisamente para esos dos datos. ¿Qué pasa si yo cambio los ejes? En este caso ¿qué pasa si yo, por ejemplo, edito este gráfico y en lugar de colocar el destino como eje X, lo coloco, por ejemplo, vamos a ver, voy a agregar acá. Miren qué interesante esto. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, le digo aquí en el eje X, le doy a agregar? Fíjense que solamente me está mostrando estos dos valores, ¿no? Me está mostrando la barra de Madrid y me está mostrando la barra de Miami. Así que en conclusión, estas dos herramientas nos van a servir de muchísima ayuda a la hora de trabajar con datos y tomar decisiones, ¿no? El gráfico va a depender de la naturaleza de nuestra tabla. Como la naturaleza de nuestra tabla son valores correlacionados, o sea, estoy correlacionando destinos con precios, con impuestos, con su total, con cantidad, etcétera. Entonces, obviamente esos valores se ven mejores representados en un gráfico de barras, ¿sí? Ok, entonces el último ejemplo de este gráfico que podemos hacer es el de la cantidad, ¿no? Voy a elegir acá, por ejemplo, sería cuál, sí, destino, ¿no? Y aquí voy a colocar, voy a quitar voy a quitar todas las series. Voy a quitar todas las series, aquí voy a agregar la serie de cantidad. Entonces fíjense bien cuál es la cantidad para el caso de Madrid y de Miami. Me está mostrando casi bueno, puedo extender esto para que se vea mejor. Fíjense bien, esto lo que me está mostrando es que la cantidad, vamos a ver, ¿sí? Me está mostrando la comparativa entre Madrid y Miami y cuál es la cantidad de cada uno de esos tickets o de esas compras, ¿no? Obviamente la de Madrid es mayor. La de Miami es mayor, puesto que aquí hay una compra de 10. Si yo aquí la cambio, por ejemplo, a 5, este dato va a ir reduciéndose y el otro puede que vaya aumentando. Aquí le voy a colocar 2, por ejemplo. Miren, ahí ya se están como que emparejando, ¿no? Puesto que estos valores se están recalculando dentro del filtro. Así que puedo seguir, ¿no?, haciendo cualquier cantidad de filtros y mostrando el resultado de ese gráfico, ¿sí?